Bienvenidas, bienvenidos a el programa Diálogos por Sinaloa, que estamos retomando en esta primera emisión. Espero que sea de su interés porque tenemos a una invitadaza de lujo. Me refiero a la doctora Cristina Ibarra. Muchas gracias, doctora, por aceptar ser parte de este programa denominado Diálogos por Sinaloa, donde buscamos hacer contrastes de la opinión de las y los expertos, y en esta materia de desarrollo económico pues no podíamos tener una mejor óptica que desde tu análisis. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, diputada, por la invitación. Agradezco enormemente pues, la oportunidad de presentar alguna información económica que sea útil para los ciudadanos, pero también reflexiones que sean útiles para los que están tomando decisiones y que ahora inician, por ejemplo, en esta legislatura, y también quienes inician apenas su gestión en los niveles diferentes que se tomaron ahora en el Estado. En los municipios, en el gobierno federal, y justo estamos a la mitad del gobierno, del periodo de gobierno del Estado, y el análisis del informe o del plan estatal de desarrollo en este tercer ejercicio, el tercer año de ejercicio gubernamental, pues es bien importante evaluar cómo va el gobierno, cómo van los resultados, pero desde alguien con toda la óptica del expertise, insisto. Vamos a iniciar con lo más importante. ¿Quién es Cristina Ibarra? ¿Dónde nació? ¿Dónde estudió? ¿Por qué economía? Lo más que nos puedas platicar de ti. Bueno, tratando de ser muy resumida también para dejar el espacio, yo soy de aquí de Culiacán, estudié la licenciatura en Economía en la Universidad Autónoma de Sinaloa, ahí en la Escuela de Economía, ahora facultad. Hice una maestría en Economía Regional en la Universidad Autónoma de Coahuila, en Saltillo, y hice un doctorado en Economía en la Universidad de Glasgow, en Escocia, en el Reino Unido. Pues en este proceso de trabajo, mi enfoque de investigación ha sido siempre el papel de los gobiernos regionales, estatales en el desarrollo económico, con un interés pues hacia qué hacen los gobiernos que funciona, qué no funciona. Cuando hice mi doctorado tuve la oportunidad de hacer trabajo de campo analizando diferentes políticas en otros estados. Y bien, pues para hablar también un poquito de mí, pues digamos vengo de una familia de 6 hermanos, soy la más pequeña. Tengo algunos hermanos con niveles de estudio también altos, otros que no estudiaron. Tengo una gran diversidad, mi papá, mi mamá, mi papá taquero, mi mamá con una tiendita en casa por más de 30 años. Y bueno, pues tengo también un hijo y he vivido también en el extranjero, además de en Escocia, pues viví en Bélgica y también doy clases actualmente. Soy maestra, en inglés sería part-time faculty member de la Universidad UNICAF. La Universidad UNICAF con la que yo trabajo tiene varias sedes en el mundo. Una de ellas tiene sede en Chipre y tiene la certificación como institución de educación superior del Reino Unido. Entonces yo estoy certificada para dar clases también en inglés en el Reino Unido y trabajo principalmente con estudiantes de países africanos, de países con bajos niveles de ingreso, y en el Caribe, países por ejemplo como Nigeria, Malawi, Ruanda, Sierra Leona, San Cristóbal de Nieves. Tengo pues experiencia en trabajo de investigación con ellos a nivel de licenciatura, maestría, doctorado. Me siento muy orgullosa de poder participar en este gran proyecto que entrega educación de muy buena calidad para pues estudiantes de bajos recursos económicos, pero en su mayoría quienes estudian en esta universidad son servidores públicos. Me toca darle clases, por ejemplo, al secretario de Finanzas de Nigeria. Entonces, por ahí es interesante las experiencias que ellos nos comparten, y bueno, pues son algunas de las actividades que hago, y actualmente también soy pues presidente del Colegio de Economistas del Estado de Sinaloa, en donde pues nos hemos enfocado en dar análisis, aportar ideas en temas económicos, no solamente en Sinaloa, sino también en temas a nivel nacional.
Wow, ¿qué tal? Es nada más un resumen, dice, para no llevar mucho tiempo. Qué orgullo que una culichi pues tenga este currículum académico de este grado científico, pero sobre todo que en la práctica, cuando dices que das clases en estos lugares, ¿es en línea o son presenciales? ¿Vas durante una temporada de tiempo? No, es en línea, son plataformas totalmente asíncronas, los estudiantes pues son cursos autogestivos y en el caso de los estudiantes de posgrado pues tenemos reuniones mensuales con ellos de su revisión de sus avances, trabajos y demás. Muy bien, excelente. ¿Y de presidenta en el Colegio de Economistas tienes cuánto tiempo? Tengo ya casi 2 años, ya estamos casi por terminar la gestión. ¿Son de 3 años? Son de 2 años. Ah, mira, muy bien. ¿Y no hay reelección? Estatutariamente no hay. Hay que proponerla, muy buena presidenta en estos 2 años. Pues yo creo que es muy importante también la alternancia de otras personas al frente para que esto tenga siempre vida y la gente no se canse, ¿no? Entonces, confío plenamente en que el Colegio de Economistas, sus integrantes, cada uno de ellos tiene pues un aporte profesional, académico, científico de mucho valor. Y entonces ahorita a lo mejor pueden decir, bueno, trajimos al colegio de un renacer por todo lo que se había vivido posterior a la pandemia, había como mucha dificultad para reunirse y posterior a ello el colegio como que estaba ahí entre qué era lo que estaba pasando. Efectivamente el trabajo que hemos hecho en equipo con mi mesa directiva y también con los propios miembros ha sido darle un renacer y también participo, por ejemplo, en la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana. Es una federación que aglutina 42 colegios de economistas a nivel nacional y soy vicepresidente regional de la zona noroeste. Ahí hemos participado igualmente, pues he visitado a Baja California Sur, a Sonora en sus foros de desarrollo económico, en el Foro de Desarrollo Económico de Durango, por ejemplo. Durango no tenía un colegio de economistas y una sinaloense que está por allá me dijo, oye, es que yo quiero formar un colegio y la estuvimos allá apoyando para que formara y ahorita pues es un colegio que está ya constituido con un año, entonces ella nos ha digamos, de alguna manera nos ha agradecido muchísimo todo el apoyo que le he dado. Entonces son algunas de las cosas que son importantes durante la gestión de una profesión que debe de hablar, ¿no? Porque el objetivo de los economistas tiene diferentes áreas de desempeño profesional, pero una de ellas pues es el análisis macro, el análisis de políticas públicas, y entonces yo creo que la gran mayoría de la gente identifica al economista de esa manera. Claro, claro. Y bueno, para entrar en materia, platícame desde tu perspectiva, ¿qué ha pasado en la economía de Sinaloa en esta administración del gobernador Rubén Rocha? Pues yo creo que en materia económica Sinaloa viene acumulando rezagos. O sea, Sinaloa, mientras otros estados han transformado su actividad productiva, se han diversificado, han logrado transitar en varios aspectos económicos. El caso de Sinaloa no ha sido así. Tenemos, pues, por poner un ejemplo, desde 1980 hasta 2022, que son los datos del Producto Interno Bruto, Sinaloa creció en total 20%. Mientras que un estado como Zacatecas creció más del 100%, Ciudad de México al 93%. Es decir, casi duplicaron en este periodo, en el caso de Zacatecas duplicó un poco más, que duplicó su Producto Interno Bruto. En el caso pues, de Sinaloa no fue así, per cápita, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sinaloa tiene muchos años, siempre ha estado en PIB per cápita por detrás de la media nacional. Actualmente la media nacional era de 183,000 pesos al año en 2022, de Sinaloa 165,000, de la Ciudad de México el más alto 365,000. O sea, las diferencias en el largo plazo parece como de 0.5% promedio anual a 2% promedio anual. Digo promedio anual porque habrá años con mucho crecimiento, habrá años con menos crecimiento. Y aún así, pues México no es un estado o nación que crece mucho y aún con todo Sinaloa es de los estados que crece menos, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado en este periodo de economía, en el tema económico con el doctor Rubén Rocha Moya? Pues es prácticamente la misma inercia.
Y no estoy diciendo que se deba a un solo mandatario, a una sola política, sino que ha sido como el conjunto de cosas que ya venían, pero que al momento no parecen mejorar. Muy bien. Entonces, no ves en sí una mejora, pero tampoco un retraso a la inercia que ya venía. ¿O sí Hay ves un todavía? retraso todavía peor porque, por ejemplo, en el 2021 Sinaloa tenía una participación del Producto Nacional del 2.2%. Para el 2022 bajó a 2.1%. Entonces, ha venido así lentamente perdiendo. Y por una parte se debe en la parte primaria, sí se debe mucho a políticas nacionales y que aquí pues se van adoptando a como viene de lo nacional, pero también tiene que ver con la falta de acciones más estratégicas para eso, para el impulso de una diversificación económica en el estado. Entonces, creo que Sinaloa simplemente ya venía con una inercia y continúa. Por ejemplo, durante el 2022, en lo que va del 2022 y el cierre de 2023, Sinaloa tuvo un crecimiento del 1.3%, el 0.4% anualizado, o sea, diciembre del 23 con respecto al del 24, 0.4%, y diciembre del 22 con respecto al diciembre del 2021, estamos hablando de 1.4. Y a nivel nacional estamos hablando de 3.5 y 3.1, ¿no? Entonces, ahí ¿qué te dice? El dato que me gusta es anualizado, Sinaloa está muy por detrás de la media nacional y obviamente muy por detrás de estados que, por ejemplo, en el 2022 hubo estados que crecieron a más del 10%, como Oaxaca, como Hidalgo, que justamente estos grandes corredores estratégicos que se han venido trabajando han tenido un efecto positivo de crecimiento económico, pero que en el caso de Sinaloa no vemos ese tipo de proyectos aterrizar para nosotros. Entonces, digamos que Sinaloa históricamente está como en un limbo porque pues no está en frontera, y pues todavía la gente dice que somos norteños, pero oye, ¿a cuánto tiempo te queda la frontera? Pues depende de cuál frontera nos vayamos, pero mínimo unas 20 horas, ¿no? Entonces estamos muy lejos de ser frontera. También estamos lejos de los grandes mercados, que es el centro, el occidente, y entonces estamos en una posición que dicen es estratégica, pues estratégica porque está bonito y nos gusta, ¿no? Y no pasa nada, es decir, es increíble que China, que Rusia, que Corea del Sur, de repente Japón pueda enviar productos hasta México con un nivel de costo muy bajo y que Sinaloa no logre llegar a Estados Unidos de una manera pues más económica, ¿no? Entonces, la posición, bueno, si lo comparas con China, sí estamos más cerca que China, ¿verdad? Claro. Pero no estamos tan cerca como a lo mejor dentro del mismo México, otras regiones de frontera. Entonces, Sinaloa viene acumulando este rezago, lo continúa durante este periodo y continúa, por ejemplo, la migración de personas hacia el exterior, tanto durante 2023, según la ENADIT, que es la encuesta nacional de dinámica demográfica, hacia Estados Unidos de Sinaloa emigraron 27,000 personas. Más del 85% de estas 27,000 personas provienen de las zonas rurales, poblaciones con menos de 15,000 habitantes. Entonces, ¿qué te dice esto? Pues que Sinaloa no solamente no genera empleos para la gente que sale de las universidades, que también sabemos que todos los ingenieros excelentes que salen, que se gradúan del TEC de Culiacán, de diferentes universidades, ingenierías, en ingeniería civil, en ingeniería de sistemas, en todas las áreas ingenieriles que se demandan ahorita a nivel internacional, pues se van buscando otras oportunidades de trabajo con mayor desarrollo porque pues en Sinaloa no hay mucho, ¿no? Y además de eso, todas estas personas que emigran hacia Estados Unidos, pues igual van buscando una oportunidad que en su zona de origen no encuentran y entonces pues se empieza a despoblar las zonas rurales y estamos perdiendo también potencial en la actividad primaria. Algo que llama la atención es que pues Sinaloa se ha caracterizado por mucho tiempo por tener un sector primario muy fuerte y al trimestre del 2023, por ejemplo, con varios son los factores, pero uno de los más importantes fue en este año la sequía. Tenía una tasa de crecimiento de 35% menos con respecto al 2022.
Y si lo evaluamos al el 2021 contra el 2022 respecto al 2021, también hubo un decrecimiento de menos 7% ya en el PIB. Entonces, no podemos voltear la cara y decir, no pasa nada, todo está perfecto, la economía de Sinaloa va súper bien. Yo creo que no, que antes de podernos dar cuenta si algo necesita alguna intervención o alguna política pública, pues es necesario evaluar y decir, esto está funcionando, esto no. Y hay por temas, ¿no? Por ejemplo, ahorita dentro del sector primario, ¿quiénes están sufriendo? Pues los productores agrícolas, los acuicultores, los pescadores, pero los pescadores es un tema particular porque no es algo que tú precisamente puedas controlar, ¿no? El tema de la pesca. En todo el mundo a nivel internacional hay un problema de pesca, de la sobreexplotación de la pesca, pero tienes la acuicultura, que es una enorme oportunidad para generar proteína de muy buena calidad y que pues sea accesible al mercado nacional e internacional. Sin embargo, en el caso de Sinaloa, pues también están sufriendo los acuicultores y también los ganaderos, porque tenemos una gran empresa que es excelente, que esté esta gran empresa que exporta carne. Sin embargo, tenemos el problema de los pequeños productores por la pérdida del zoosanitario de Sinaloa, que se ha venido trabajando y que... La certificación que permite que se pueda exportar nuestra No solamente es eso, sino que al momento de perder los rastros TIF y de que el control de enfermedades en las zonas rurales no esté a raya, digamos, hace que, por ejemplo, muchos productores pequeños no puedan vender sus animales a un mejor precio a los rastros TIF, o muchas veces tienen enfermedades y también por eso a veces se resisten ellos mismos a venderlos, ¿no? Entonces, en el tema de mejora de raza, de alimentación, todo eso, son los pequeños productores los que están sufriendo. Y a lo que voy con todo esto, pues que hay un enorme desequilibrio territorial en cuanto a la actividad económica en Sinaloa. Es un estado bastante extenso, es un estado con mucha agua, pues tiene sus bondades, por supuesto que las tiene, pero en las zonas que están lejos del Valle de Culiacán, que en temas económicos del sector primario, está muy limitada la actividad. Y en el sur creo que una de las gestiones que no fue una gestión de este gobierno, sino fue una gestión previa, la apertura ya de los distritos de riego de las presas en el sur del estado abren la posibilidad pues para más producción. Sin embargo, hay varios cuellos de botella por ahí que, por ejemplo, la planeación de siembras, ¿no? Es decir, el gobierno del estado, yo he tenido acercamientos con productores en el tema y ellos dicen, bueno, pero ¿qué nos propone el gobierno del estado? O sea, ¿dónde está la propuesta, la para planeación? regular esto? Oye, hay No mucho regular, maíz de sino esto. una propuesta. No puedes obligar a un privado, porque vivimos en un país libre, no puedes obligar al privado, haz esto. Ok, mira, si tú siembras esto, ahí yo te voy a apoyar, o el mercado está solicitando, vamos buscando la agricultura por contrato, que sí se ha buscado, antes existía más, ahorita se ha buscado, pero como que todavía hay mucha resistencia, entonces se requiere muchísimo trabajo por parte de gobierno del estado. Y bueno, creo que ya me extendí un poquito en el tema de cómo le ha ido a Sinaloa. Bueno, pues así le ha ido. En el tema de servicios todavía pues tenemos una economía de servicios principalmente de comercio, donde el comercio, restaurantes, bares, hoteles sí son buenos, pero ya los servicios técnicos especializados o incluso de comercio de mayor valor agregado no está. ¿A qué me refiero con esto? Pues mucha gente o empresas, tú tienes una empresa y habrá cierta maquinaria o insumos que aquí no están. O sea, no llegan hasta acá. Tienes que irte a otros centros de distribución. Entonces, eso también tiene que ver con la capacidad, la innovación que tienen las propias empresas en Sinaloa y a veces también con el mercado, con que todavía tienes un mercado muy subdesarrollado al interior y pues eso hace que la economía, digamos, su valor agregado tenga un crecimiento muy, muy lento. Claro. Me llamó la atención de varias cosas que dijo. Una, estamos en el limbo en Sinaloa, nos califican como norteños, pero tenemos muy lejos la frontera. Y bueno, yo digo que geográficamente estamos en el mejor lugar del mundo, pero el amor y la pasión por nuestra tierra a veces pues sí nos gana cuando vemos más estos resultados. Y justo en resultados, platícanos cuáles son esos resultados en política de desarrollo económico en Sinaloa, los más concretos que tú puedas señalar.
negativo por esto o positivo por esto? Bueno, creo que la política de los apoyos que se dieron en las cosechas de 2023 al campo no fueron correctos, o sea, se hizo un dispendio muy alto que todavía muchos productores terminaron quebrando, dejando de producir o rentando, dejan de producir y rentan su tierra, ¿no? Entonces, Claro. eso llevó a la quiebra a mucha gente. Todavía siguen, hay gente que ahorita todavía está cobrando algunas cosechas de este ciclo, del ciclo anterior, entonces pues creo que la política ahí no fue la más adecuada, tratando de seguir un lineamiento desde el plano nacional. Creo también que no se ha trabajado suficiente por el fortalecimiento de las economías de los pequeños productores en las zonas rurales. Entiendo, conozco el trabajo de gente que está en la Secretaría de Desarrollo Rural de Gobierno del Estado y que a veces hay gente bastante capaz y preocupada. Sin embargo, debido a que hay pocos apoyos económicos, o sea, el problema, por eso digo, hay cosas que no se deben a algo local, sino que a nivel nacional sabemos que los dineros, la forma en la que se ha destinado en los últimos 6 años, el presupuesto no ha sido el fortalecimiento de la economía productiva, sino ha sido el fortalecimiento de transferencias hacia aquellos que a lo mejor algunos sectores sí están desprotegidos, pero en ese afán de proteger a quienes están desprotegidos, a veces también se protege a quienes ya están protegidos, o sea, se sobreprotege a quienes ya tienen ingresos, a quienes ya están en perfectas condiciones, como a quienes tienen a lo mejor 0 ingresos y a lo mejor le das una pensión o una transferencia económica que le apoya en su economía y está muy bien, pero dejas de lado todo el sector productivo, ¿no? Entonces creo que por ahí se habla del tema del mercado interno. Bueno, pero fortaleces el mercado interno. Pues una gran parte de lo que consumimos se importa. Entonces, si es en ropa, zapatos, la gente ahorita está comprando Shein, Temu, o sea, tenemos una política nacional donde no hay un fortalecimiento de la industria nacional, que creo que ya se están tomando por ahí algunas acciones, pero aterrizando al tema pues productivo, entonces todo eso lleva a que pues no hubo el apoyo esperado, desaparece Financiera Nacional de Desarrollo, también se disminuye de esta manera el apoyo al campo, desaparece el INADEM y entonces las MIPYMES que antes podían acceder a créditos tampoco, o sea, si uno se mete ahorita una MIPYME, ProMéxico, por ejemplo, también conocí muy, muy de cerca el trabajo de ProMéxico, tanto en Hermosillo, en Mexicali, en Guadalajara, así, o sea, me tocó ver llegar gente, traigo esta bolsa con bordados huipiles y queremos exportarlos así concretamente a Francia, ¿cómo nos pueden ayudar? Ah, mira, hay estos cursos, tú tienes que pagar una parte del curso y otra parte lo pagamos nosotros y nosotros en las ferias donde ProMéxico participa, te vamos a informar de en qué mercado estaría la gente interesada en importar tu producto porque le ven mercado, hay un comercializador interesado, ¿no? Entonces, ese tipo de trabajos tan finos, pues ya no están y entonces a nivel de economía de Estado, de gobierno del Estado, pues se quedan como en el aplauso, en el apoyo pequeño de, bueno, te capacito, te doy algo, pero la gran mayoría de los microempresarios no buscan capacitación, que sí es bueno que haya capacitación, por supuesto, pero no buscan capacitación porque ellos tienen un tema con el crédito. El crédito en México, como tenemos un sistema financiero subdesarrollado, es difícil para las empresas bancarias cobrarnos. Es muy fácil para alguien en México que no quiere pagar un crédito no pagarlo, ¿no? Entonces nos salimos de ese sistema financiero formal de alguna manera, entonces en México hay un riesgo muy alto de que no te paguen. Por eso las tasas de interés en México tienden a ser muy altas, o sea, mientras la tasa de interés de referencia del Banco de México es del 11% ahorita, 10.45, una pyme paga en promedio un 67, un 65%. Entonces mejor se financian a través de tarjeta de crédito, porque para acceder a un crédito pyme te piden un colateral, o sea, un bien, un inmueble, un edificio de 2.5 veces el valor de lo que quieres pedir prestado. Entonces hay mucho temor. Para eso llega la banca de desarrollo y la banca de desarrollo también en este periodo se ha descapitalizado. Entonces tienes estos problemas que si bien vienen de una política nacional, pues entonces en el plano local, regional,
hay pocas cosas que tienes el espacio para hacer pocas cosas, ¿no? Entonces, creo que algunas de estas cosas no han tenido los mejores resultados. ¿Qué diría así que tienen o que han tenido buenos resultados? Por ejemplo, el terminar la gestión para la instalación de esta empresa Tetacawi, creo que traerse los foros industriales MX a Mazatlán ha sido positivo, pero no tan efectivo, porque al final, por ejemplo, el tema de Tetacawi ya tenía como 10 años de esa gestión. El tema del hidrógeno verde o de la planta de amoníaco en el norte, en Topolobampo, también ya tiene muchos años esa gestión. Entonces, ellos están tratando de aterrizar cosas que ya venían y que pues no se han podido concretar. Entonces, yo creo que pues como que sí le han puesto ganas en la promoción económica del Estado, en tratar de diversificar al Estado, en incrementar la participación industrial, pero creo que hay elementos finos, sobre todo el apoyo a las empresas, que no se ha logrado. Si nos ponemos a pensar, bueno, es que la agroindustria es la industria más fuerte que hay en Sinaloa. Entonces, ¿por qué sí se vende salsa Valentina en todo el país e incluso en el extranjero? ¿Y por qué no se vende salsa guacamaya? O sea, ¿qué le falta a la guacamaya para que llegue a esos mercados? Entonces, también es la visión de hacer crecer a esas pequeñas empresas o esas medianas empresas, hacerlas crecer de manera que te atraigan recursos. Claro. ¿Y el empleo? ¿Cómo está el empleo en Sinaloa, doctora? Bueno, el empleo, al igual que la economía, viene en una desaceleración. Aquí durante el primer trimestre del año, Sinaloa siempre tiene un excelente comportamiento, el primero, el segundo, porque son cuando se cosecha, y ya cuando viene el tercer trimestre, el que estamos viviendo ahorita, siempre viene un bajón tanto en el empleo como en la actividad económica, ¿no? Entonces, por allí en el gobierno del estado publican, no, es que nos fue súper bien en el segundo trimestre, somos el estado que más creció a nivel nacional. Sí, porque estás tomando un trimestre, no lo estás anualizando, no lo comparas con cómo nos fue el año pasado para ver cómo viene la economía, sino lo estás comparando con el trimestre donde nos va mejor, ¿no? Entonces, ahí por eso a veces hay cuestiones donde dicen, bueno, pero en el gobierno del estado dicen que nos va súper bien y la doctora dice que nos va muy mal. ¿De qué se trata, no? Entonces, ahí... Datos reales de la doctora, los otros datos de... No, no ya son saben. los otros datos, son los datos... es como... Los interpretan Es decir, a ver, ¿cuándo me miro la panza? Las mujeres nos gusta vernos la panza en la mañana cuando se nos ve planita. O sea, ya en la noche, ya que comí, ya que cené, ya que me eché unos tacos, ya no me quiero ver la panza porque ya no se me ve planita, ¿verdad? Claro. Entonces, el chiste es que el comparar un indicador en el trimestre que te va mejor contra el pasado, no anualizarlo, por eso digo, es importante ver la perspectiva anual. Ok, si este trimestre mejor que hiciste el 7, pero el año pasado habías crecido al 10, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde ves la diferencia. Y bueno, en el empleo, por ejemplo, a septiembre 24, a septiembre 23 se perdieron 4,400 empleos. Es decir, una pérdida baja, pero hay una pérdida, ¿no? ¿Y qué nos dice esto? Pues es una economía que viene en una recesión. A nivel nacional ya tenemos una recesión, a nivel nacional el crecimiento fue como del 1,5% del empleo, septiembre. En algunos estados es más alto, pero en el caso de Sinaloa pues está en negativo, ¿no? Y son 4,000 contrastado hasta septiembre con el del año pasado. Y ahorita en 40 días que vamos de una crisis imparable de violencia, van 3,000 empleos perdidos. Pues es probable que ya empiecen ahí a reflejarse en esos 4,000 una parte de lo que pasa, porque ya tenemos a septiembre, una vez septiembre, ya empieza a reflejarse despidos o personas que renunciaron y dejan de trabajar, entonces ya hay un reflejo, ¿no?, en el dato duro. Pero hay que decirlo, durante este periodo del tercer trimestre de Sinaloa siempre el empleo es bajo. O sea, el pico del empleo en Sinaloa es en febrero-marzo. Y el pico, ahorita nosotros acabamos de salir en julio del pico hacia abajo, porque es cuando se termina todo lo estacional de la agricultura. Entonces, digamos que en el estado, este reflejo de los 4,400 es probable que todavía en octubre lo veamos todavía más bajo por el tema de lo que está pasando en la violencia y porque justamente pues las empresas, sobre todo las empresas formales, sí se piensan un poquito en despedir a sus trabajadores porque pues ya hay un costo, ¿no?, de entrada, o sea, tenerlo o no tenerlo. Pero pues ya estamos viendo que el efecto económico de todo esto pues ha llegado de una manera profunda, hay diferentes afectaciones en cada sector de actividad económica. Ya
las pérdidas no se ven, pero se perciben en el ingreso pues familiar. Genial. ¿Y la industrialización añorada? ¿Cuándo? Creo que uno de los elementos que puede potenciar así de una manera significativa la llegada de industria a Sinaloa es el desarrollo de los puertos. México tiene una capacidad extremadamente deficitaria de puertos. Por ponerte un ejemplo, China tiene una capacidad de carga contenerizada de más de 250 millones de teus, México tiene 11, ¿no? Y en el caso de Brasil tiene algunos puertos que son más grandes que México. Entonces, ¿por qué los puertos? Bueno, porque los puertos abren el espacio para el comercio y justo los puertos más grandes que son pues el de Lázaro Cárdenas, por ejemplo, tienen ya una carga de congestión muy elevada y entonces se han empezado a diversificar las cargas a Topolobampo, a Mazatlán, pero están muy limitados. En el caso del proyecto de Puerto Verde Holdings para el sur de Mazatlán, creo que si eso se concreta, por sí mismo puede atraer la inversión en áreas de industria que no están llegando. A veces es difícil hacer un target y decir, esta industria me la voy a traer, una armadora, por ejemplo, que era de las cuestiones que estaban buscando en Secretaría de Economía, que por ahí decían, bueno, una armadora china. La armadora china tiene el problema de que pues, Estados Unidos está súper en contra del tema de armadora china en México. Entonces creo que ese es un tema que no se va a dar, pero si se logra el puerto, eso podría catapultar a Sinaloa, ponerlo en el ojo y que muchas empresas de diferentes tipos que buscan un desarrollo portuario mejor, más rápido, más accesible, con mejores costos, lleguen a Sinaloa. En tu perspectiva, ¿qué debería hacer el gobierno del estado en estos 3 años que les quedan de administración? Pues creo que eso, el concretar efectivamente todas las gestiones para hacer crecer los puertos en Sinaloa sería una excelente oportunidad. La carretera que está proyectada entre Sinaloa y Chihuahua, si efectivamente se logra, también va a permitir el desarrollo en el norte del estado. Entonces yo creo que esas gestiones van a ser fundamentales, pero también creo que el fomento de la MIPYME y de los sectores productivos a través de la banca de desarrollo sería fundamental. Por ejemplo, a nivel nacional ahorita están los fondos MIPYME para estados que justo son para la reactivación económica y que se debe buscar que realmente las empresas accedan a mejores créditos. Si bien los créditos cuando estamos hablando de una crisis económica no son tan útiles porque pues si ya está cerrando y si todo el mundo está cerrando, ¿cómo te vas a endeudar, no? Pero sí habrá empresas que al menos les ayude, les apoye, no precisamente para expandirse, sino para mantenerse. Y por otro lado están pues los sectores productivos que sí requieren un apoyo de banca de desarrollo porque de alguna manera este gobierno está en contra del gran productor. Sin embargo, al pequeño productor pues sí se le apoya con fertilizantes, se le apoya con algunos insumos, pero tenemos que considerar que la actividad productiva es costosa. Entonces, la parte de la inversión sí es importante dar ese acompañamiento. Otra de las cosas que yo creo que en Sinaloa falta muchísimo y que no veo mucho por dónde es el tema de la innovación. Vemos que Jalisco se ha posicionado como un sector con un sector de alta innovación. Todavía le falta mucho para llegar a lo que es alta innovación, ¿no? O sea, la fábrica de Foxconn sería una armadora, no precisamente el diseño del microchip y todo lo demás. Sin embargo, Sinaloa tiene gente en el área de física, en el área de electrónica, tiene ingenieros y científicos que podrían por ahí buscar proyectos. Creo que la visión de lo que es la innovación, yo he visto varios informes de innovación y se van a, bueno, ¿cuántos centros hay? Y poco se ve realmente, no presentan los títulos de tesis, por ejemplo, los títulos de proyectos, de qué se está haciendo específicamente. La ciencia no es general, la ciencia es muy específica. Claro. Entonces creo que en la parte de innovación falta mucho que hacer y un parque de innovación no es un lugar donde está todo bonito y pones algo digital o una impresora 3D. O sea, hay mucho más en el tema de innovación, pero que a veces por la falta de visión o la falta del conocimiento de quien está a la cabeza, pues no se tiene. Entonces yo pensaría que alguna de las cosas que tendría que hacer el gobierno del estado, pues sería eso y sobre todo el tema de la planeación de largo plazo. No hay
pocos estados que ya han logrado tener planes de visión de 2040, 2050, qué es lo que queremos lograr y cuáles son los pasos para hacerlo. Si hablamos en temas de inversión, bueno, si vamos a desarrollar un puerto, ¿qué necesito? Necesito una carretera, ¿qué es lo que voy a, drenaje, agua potable? Exactamente hacia dónde quiero ir, porque un tema natural para la industria es el agua. Entonces, si el 93% del agua en Sinaloa está concesionada a los distritos de riego, ese agua no se toca. Entonces, ¿quieres atraer industria? Bueno, asegúrale el tema del agua. ¿Por dónde lo vas a ver? Específicamente el punto. Entonces, yo creo que el tema de la planeación de largo plazo permitiría ese tipo, el concretar esas visiones de gente que a lo mejor hay mucha gente que tiene un conocimiento excelente, pero lo trae ella y no se plasma y nadie más lo conoce, y entonces es importante el plasmar y el dejar un plan de ese tipo. Creo que sería una excelente oportunidad. Porque da la certeza al mundo que hacia dónde va este estado, ¿no? Y para cerrar con esta última pregunta, doctora, ¿cómo está la economía de Sinaloa en el plano nacional? En el plano nacional, pues, perdiendo siempre participación. La actividad económica más dinámica, que es la de servicios, sigue siendo una actividad económica de más bajo valor agregado que otros estados. Sí, en caso de incluso el sector primario, Chihuahua ya nos pasó, Jalisco, Michoacán, Veracruz, es decir, los estados están creciendo, y uno de los cultivos que más destacaba Sinaloa es en el tema del cultivo maíz, y eso venía generando ya un problema de mercados. Entonces, bueno, Sinaloa en el plano nacional es un estado que no se transforma, es un estado que crece poco, es un estado donde la gente come muy rico, donde la gente sale y dice, no, Sinaloa está bien bonito, pero no hay trabajo y me vine a trabajar o estudiar a otro lugar. Entonces, creo que la transformación económica de Sinaloa no puede llegar de hoy para mañana, pero si no se empieza ahorita a visionar, sobre todo la transformación en el área de industria manufacturera y servicios de mejor calidad, servicios de otro tipo que no sea comercio, creo que Sinaloa así nos va a pasar y vamos a seguir en el fondo de la tabla de salarios a nivel nacional y en otros muchos temas, y que desafortunadamente no es un tema, pues, digamos, abiertamente hablado, ¿no? Pero el tema de la inseguridad también de alguna manera es un reflejo de cómo la economía de Sinaloa pues ofrece pocas oportunidades, y pues la gente o muchos jóvenes terminan inmiscuidos en células criminales que desafortunadamente pues ya sabemos cuáles son las consecuencias. Claro. En resumen, ¿qué calificación tú le darías a este gobierno del estado del 0 al 10 en materia económica? Eres maestra y rigurosa, creo. Sí, híjole, la verdad es que emitir así una calificación sería difícil, pero tal vez un 6, un 7 podría ser. Es generosa en su calificación, la doctora. Muchas gracias, Cristina Ibarra, por acompañarnos en este primer programa que retomamos, porque Diálogos por Sinaloa, pues lo hemos tenido justo para dialogar con expertos y que la ciudadanía pueda pues tener esa objetividad desde el lente, desde la opinión y la visión de personas especializadas en las diferentes materias o temas que abordamos en este programa. Estoy segura que no va a ser la primera vez. Vamos a buscar también, pues a través de la legislación, generar esa facilidad para que los gobiernos emanados de las ideologías que sean, puedan entender que si no le apuestan al crecimiento económico, pues Sinaloa, que es un gran estado, en lugar de crecer y de distinguirnos por esas cosas buenas que tenemos, pues va a ser lo contrario, ¿no? Así que muchas gracias de nueva cuenta. Muchísimas espero gracias. que nos sigamos viendo y podamos tener otro programa de Diálogos por Sinaloa. Muchas gracias a quienes lo sintonizaron. Ojalá que puedan compartir, dejarnos su comentario para hacérselo llegar para que la doctora también lo vea. Si tienen algunas dudas, ahí se los aclara también. Muchísimas gracias, Dios los bendiga, cuídense mucho, porque este gobierno no nos cuida.